Te doy la bienvenida a la lección número 4 del libro de Éxodo. En esta ocasión el título de esta lección es Las plagas. En primer lugar quiero decirte que hay otra forma de ordenar el material del libro del Éxodo. Aparte de la forma de quiasmo que hemos estudiado en otro momento, aquí te presento una estructura, una forma de organizar el material de Éxodo que se le conoce como estructura de panel por los paralelismos o paralelos que hay entre cada uno de estos paneles. Serían dos paneles para ser específicos. Esta estructura de dos paneles los ubicamos específicamente en los capítulos del 1 al 13 y el segundo panel sería el capítulo del 14 al 40. Esas son las dos grandes divisiones que tiene esta estructura. Por lo tanto, los capítulos 7 al 12, que son los capítulos en donde se desarrolla la historia de las plagas, pertenecerían a este primer panel, al panel del 1 al 13. Y más específicamente, pertenecen a la sección D de esa forma de estructurar el material, que en su primera parte estaría hablando de las plagas y en su segunda parte estaría hablando acerca de los planes de construcción del santuario. Algo que suena un tanto raro, ya que aparentemente no hay ninguna relación entre los efectos causados por las plagas y el plan de construir la morada de Dios en el desierto, el plan de construir el santuario. Sin embargo, de acuerdo a esta estructura, estas dos partes, estos dos temas, hacen un paralelismo, tienen cosas en común. ¿Cuáles serían estas cosas en común? Solamente te doy algunos ejemplos. En el caso de la sección de las plagas, se usa la frase en medio de la tierra. Y en el caso de la construcción del santuario, se usa la frase en medio del pueblo, en medio de mi pueblo. Dios quería morar en medio de su pueblo, así que hay una frase allí en paralelo, tanto en las plagas como en la construcción del santuario. En el caso de las plagas, Moisés usa terminología que se puede catalogar como terminología o términos de descreación. Es un término para referirnos a que está hablando de que lo que ha sido creado ahora viene a ser afectado, se descrea, se deshace. Los términos que usa Moisés tienen que ver con eso. Por otro lado, en el santuario se va a usar lenguaje de creación. Se va a hablar o se va a aludir a el tema de la creación. Por lo tanto, las plagas, de una manera negativa, aluden a la creación. El santuario, de una manera positiva, alude al mismo tema, al tema de la creación. Y un último ejemplo. Las plagas, en términos de lo que Dios mismo explica, vienen a ser señales. Van a ser señales del poder de Dios. Mientras que en la sección del santuario, los sábados, Dios mismo le llama su señal. Se utiliza la misma palabra en hebreo. Señales en plural, señal en singular, pero es la misma palabra. Las plagas son señales, los sábados son señal entre Dios y su pueblo. Ahora, volvemos al término enviar. Lo estudiamos un poco la semana pasada, porque hay un conflicto aquí, un contraste también entre el dejar ir, que decíamos se usa 7 veces en la historia de las plagas. Moisés le dice a Faraón, representando palabras de Dios, presentándole las palabras de Dios, deja ir a mi pueblo, que explicábamos que esa es la forma en la que normalmente se traduce esta expresión, pero realmente significa enviar. ¿Recuerdas eso? Lo estudiamos la semana pasada. No dice deja ir a mi pueblo, dice envía a mi pueblo. Decíamos que esta expresión se usa también en el llamado de Moisés. Se usa para liberar al pueblo y se usa en el llamado de Moisés cuando él es enviado a liberar al pueblo. Pero en el caso específico ahora del relato de las plagas, en Éxodo 8:21, se va a decir lo siguiente: si no lo envías, yo enviaré. Allí se tradujo como enviar. Yo enviaré, en este caso se refiere a una plaga, la plaga de las moscas. Si tú no los envías, entonces yo enviaré algo. Si tú no envías a mi pueblo, yo envío una plaga. Si tú no dejas salir a mi pueblo, yo envío la plaga de las moscas. Es un conflicto entre lo que envía Dios y entre lo que no quiere enviar Faraón. Definitivamente aquí hay una lucha no solamente en términos de palabras, de conceptos, sino incluso en la oposición abierta de lo que Dios pide y Faraón no quiere hacer. Ahora, cuando Moisés se refiere a las plagas, él usa varios términos para referirse a ellas. No es un solo término. En español tenemos plagas, pero en hebreo Moisés usa varios términos. Algunos se refieren al efecto de esas plagas y otros hablarán de sus resultados o de su propósito. ¿Recuerdas que veíamos la semana pasada también? Son actos que Dios va a realizar para demostrar que su mano y su brazo son más poderosos que el de Faraón. Su mano es fuerte y su brazo está extendido para liberar a su pueblo. Entonces hay resultados, hay propósito, pero también se refiere al efecto. Veamos entonces estos términos. En Éxodo 9:14, por ejemplo, en la Reina Valera se traduce como plagas, pero la traducción del término en sí
que se utiliza en ese versículo significa golpe con efectos desastrosos o incluso mortales. Por eso es que la Reina Valera en algunas ocasiones lo va a traducir como mortandad. Pero como te decía, no es el único término que se utiliza para hablar de las plagas. Veamos, por ejemplo, Éxodo 7:3. Allí se habla de las plagas como señales y maravillas. Señales y maravillas. Bueno, la palabra señales se usa, por ejemplo, en Génesis, cuando se habla del sol y de la luna, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, pero también se dice que el arco iris es una señal y también para Moisés la señal, tal vez la más importante o más conocida, pues es la circuncisión. Por lo tanto, cuando dice que las plagas son como señales, se refiere a que éstas van a ser algo visible y también algo que pueda ser distintivo. Y lo vemos claramente porque lo que Dios hace con las plagas es distinguir a los que son fieles y a los que no son fieles. No es lo mismo ser de Egipto o comportarse como los de Egipto que ser de Israel. Hay señales. Las plagas sirven como señales para saber quién es quién, para distinguir entre Israel fiel y el Egipto que no quería dejar salir a Israel. Ahora, el concepto de maravillas, porque recuerda que es el par, señales y maravillas. ¿Qué con maravillas? ¿Cómo usa Moisés la palabra maravillas? Bueno, esta palabra se usa cuando Dios le dice, ve delante de Faraón y haz estas maravillas. ¿Recuerdas lo de la vara que se convertía en serpiente, por ejemplo? Esas son maravillas para Moisés. En la Reina Valera también se traduce a veces como milagros o prodigios. Y sobre todo llamo tu atención al hecho de que la frase junta, señales y maravillas, va a ser una frase que le va a encantar a Moisés repetir en el libro de Deuteronomio, para referirse precisamente a lo que Dios hizo por su pueblo. Dios te sacó de Egipto con señales y maravillas. Esos son los conceptos que Moisés maneja también para referirse a las plagas. Pero hay un tercer concepto, y el tercer concepto lo encontramos en Éxodo 11:1, o tercera palabra para referirse a las plagas. Aquí debo mencionar que es la única vez que se usa esta palabra para las plagas, solamente en Éxodo 11:1. Y esta palabra es un sinónimo de la palabra que vimos primero, la palabra que significa golpe. La variante con el golpe del 9:14 es que este también puede traducirse como un azote, un golpe o un azote. Moisés usa también esta palabra cuando se refiere al castigo que Dios envió al rey de Egipto, cuando Abraham mintió acerca de Sarai. ¿Recuerdas? La quiso tomar como su esposa, se la llevó, digamos, a su palacio. Abraham dijo, es que es mi hermana. Bueno, Dios castiga a Faraón y por eso da cuenta que hay algo que está mal y le reclama después a Abraham. Bueno, en ese relato de Génesis, allí encontramos que esta palabra se utiliza para referirse al castigo que Dios le mandó a este rey egipcio en el tiempo de Abraham. Pero lo que llama más la atención es que esta palabra se usa en Levítico para hablar de la llaga de lepra. La palabra se traduce ahí como llaga, pero se refiere específicamente a la llaga que ocasionaba la lepra, la enfermedad de la lepra. Por lo tanto, ese tipo de plaga o de castigo o de golpe, si queremos ir a la palabra más específica, es un golpe que te enferma, que se ve, como decíamos anteriormente, e incluso puede ser tan vistoso y tan dañino como la llaga de la lepra. Todo esto está involucrado en las plagas. Golpes, azotes, llagas, señales y maravillas, algo vistoso, algo que distingue, pero algo también prodigioso. Ese es el Dios que está peleando con Faraón, es el Dios que va a librar a su pueblo en un momento en donde Faraón, por supuesto, no solamente se creía Dios, sino que también era el Faraón más potente, más poderoso que ha habido, generalmente así se admite en la historia egipcia, y por lo tanto fue un conflicto realmente en donde el pueblo esclavo demuestra que su Dios fue mucho más poderoso que el mismo Faraón y sus propios dioses. Así que aquí en esta diapositiva puedes ver una lista de los posibles dioses contra los que se enfrenta Dios, a los que vence Dios, aunque sabemos que esos no existen, pero en la mentalidad de los egipcios, bueno, Dios les va diciendo una plaga tras otra, yo venzo a Hapi, yo venzo a Heket, yo venzo a Geb y a todos los demás dioses que podrían estar aludidos en las 10 plagas, incluido el faraón, quien no pudo proteger a su propio hijo. Sabemos que es la última plaga y por fin faraón ahí, con la muerte de su hijo, libera o deja salir al pueblo, o diría Moisés, envía por fin al pueblo al desierto. Debido a la extensión del material que podemos abarcar en esta semana, la siguiente parte, la que tiene que ver con el endurecimiento del corazón del faraón, la veremos en un segundo video. Por el momento entonces quedamos aquí y te invito para que puedas ver la segunda parte en donde abordaré el tema del endurecimiento del corazón del faraón.